para mí un placer presentar esta mesa de diálogo psicoterapia psicoanalítica hoy, que estoy segura será sumamente interesante y de gran aprendizaje para todos. Esta mesa corre a cargo del doctor Conrado Zuliani y la doctora Gabriela Turrent. Les voy a leer sus semblanzas. El doctor Conrado Zuliani es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Estudió la maestría en psicoterapia psicoanalítica y el doctorado en clínica psicoanalítica en el Centro Eleya, donde actualmente desempeña actividades docentes. Fue coordinador conjunto de los diplomados Enfermedades físicas y conflictos emocionales y Ansiedad, depresión, neurosis, tratamientos y experiencias clínicas. Es autor del libro Destinos de la simbolización, el fenómeno psicosomático, publicado por la Editorial Académica Española en 2011. Es coautor de los libros Volver al duelo ruedo, 2018, y Apuntes sobre la interpretación, 2020, ambos editados por Laborde Editores, así como coeditor del libro Identidad e Identificación, Vértices psicoanalíticos, sociales, culturales y neurobiológicos de las Jornadas Eleya 2019. Desde hace 26 años se dedica a la práctica clínica con adolescentes y adultos. Por otro lado, la doctora Gabriela Turrent es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Clínica Psicoanalítica por el Centro Eleya. Es docente del programa de maestría y supervisora del Servicio de Atención Psicológica de esta misma institución. Colaboró en la coordinación de los diplomados Psicopatología Psicoanalítica, Trastornos de Alimentación y Adicciones y Psicoterapia Psicoanalítica. Fue parte de la comisión organizadora de las Jornadas Clínicas 2011, Lo psíquico, fantasía, fantasma y realidad, y participa en el comité organizador de estas jornadas. Tiene más de 20 años de experiencia clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos. Los dejo con ellos. Bueno, ahí va, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, entonces vamos a comenzar esta mesa de diálogo. Conrado y yo tenemos la fortuna de tener un poquito más de tiempo, entonces hemos pensado que podemos dividir nuestra participación en dos partes y conversar un poco más, ¿no? Yo les voy a hablar de la actitud analítica. Ha sido un concepto que ha estado dando vueltas en las mesas de diálogo científico, así que me parece una buena oportunidad para ir despacito quizás con ese tema. En la introducción del libro, Estados sexuales de la mente, Donald Meltzer establece que todo descubrimiento psicoanalítico es una autorrevelación y cada trabajo una autobiografía. Reconozco entonces que lo que hoy comparto es una mirada personal, parcial y limitada, que pretende mostrarles que la actitud analítica que se alimenta del estudio comprometido de los fundamentos psicoanalíticos, la supervisión y el análisis personal, enriquece el trabajo de orientación psicoanalítica en cualquiera de sus modalidades, es decir, psicoanálisis, psicoterapia, psicoterapia de apoyo. Las palabras que conforman mi presentación se sustentan en las investigaciones de psicoanalistas que han dedicado años al estudio de la psicoterapia, las enseñanzas generosas de mis maestros y supervisores de Centro Eleya y la experiencia transformadora que ha sido mi análisis personal y el aprendizaje que he podido obtener gracias a la confianza de las personas que se acercan a mí para que cotidianamente los acompañe a explorar su mente. Les decía que
todos los trabajos psicoanalíticos tienen algo de autobiográfico, quizás los trabajos de todos, ¿no? Cada libro que uno lee, pero entonces les cuento un poco cómo fue que yo fui haciendo esta presentación. Les confieso que inicié la preparación de esta ponencia buscando una definición sencilla, elegante, que pudiera describir con claridad qué es la psicoterapia psicoanalítica y cuáles son las diferencias respecto al psicoanálisis. Les adelanto que no la encontré. Por el contrario, al revisar bibliografía clásica, descubrí que las investigaciones marcaban tendencias contradictorias. En los años 30 y en los años 40, los psicólogos del yo que llegaron a Estados Unidos buscaban delimitar las fronteras entre el psicoanálisis y la psicoterapia. Lo hacían con base en criterios como objetivos, es decir, si se quiere transformar la personalidad o el funcionamiento psíquico, o más bien se buscan mejorías sintomáticas o mejorías, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. También lo hacían con respecto a la psicopatología, es decir, para atender pacientes que fueran neuróticos o pacientes más graves, utilizar la psicoterapia. También lo hacían respecto a los recursos técnicos, la sugestión, ¿no? Es decir, ¿qué se usaba? Entonces vamos a diferenciarla ahora por qué recursos utilizamos. Entonces, si usaba sugestión, confrontación, esclarecimiento, entonces quedabas en el ámbito de lo psicoterapéutico, y si usabas interpretaciones transferenciales, entonces estabas en el camino de lo psicoanalítico. También, por ejemplo, lo hacían con respecto a las condiciones externas del encuadre, es decir, la frecuencia de los encuentros, la disposición de los participantes, ¿no? Si está sentado, si está en diván, pero, y hoy podríamos incluir, por ejemplo, lo virtual o presencial, ¿no? A eso. En Inglaterra, en cambio, o sea, años 30, 40, en Estados Unidos, en Inglaterra, misma época, está Melanie Klein y sus seguidores, Hannah Segal, Herbert Rosenfeld y Wilfred Bion, entre otros. Lo que buscaban era extender los fundamentos de la técnica psicoanalítica clásica a la atención de niños y pacientes psicóticos. Los psicoanalistas ingleses descubrieron que independientemente de la gravedad de los trastornos, la edad, los recursos psíquicos, la psicopatología, la identificación proyectiva, es decir, un mecanismo que permite expulsar las emociones intolerables y ponerlas en otro, en la mente de otro, esa identificación proyectiva permite que el analista pueda adentrarse en la realidad psíquica a través de las sensaciones emocionales que se experimentan en la sesión. O sea, el solo estar enfrente del otro con una cierta disposición va permitiendo, digamos, tener contacto con lo que pasa en la mente del otro. Las aportaciones de estos psicoanalistas transformaron los procesos psicoanalíticos en investigaciones sensibles e intuitivas, alejadas de las ortodoxias teóricas y los lineamientos técnicos preestablecidos. De esta manera, comenzaron a aparecer voces que señalaban que el compromiso por descubrir los aspectos inconscientes que se despliegan en la transferencia, es decir, el compromiso del analista por dejar que esto suceda, puede por momentos desdibujar las fronteras de los distintos métodos de investigación psicoanalítica. Es decir, mientras que en Estados Unidos se dedicaban a buscar las diferencias, en Inglaterra decían, bueno, a través del juego, podría estar sentado el paciente, se puede hacer psicoanálisis con diferentes modalidades. Así que estaba difícil mi primera idea, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir poco a poco. Lo que acabo de describirles nos recuerda que la psicoterapia y el psicoanálisis conforman un terreno complejo que puede parecerse a un laberinto. Se pueden seguir varios caminos en ese laberinto. Se puede seguir la senda de las diferencias, como hizo el doctor Blechmer ayer, recordándonos que es importante como ajustarse a los objetivos que uno tiene, si está haciendo psicoterapia psicoanalítica o si está haciendo psicoanálisis, y reconocer el espacio que uno tiene para la interpretación transferencial, ¿no? Saber que
en psicoterapia el espacio para la interpretación transferencial es menor que si uno tiene un tratamiento psicoanalítico de mayor frecuencia, donde eso se despliega con mayor facilidad. El día de hoy yo propongo ir por otra senda. Propongo explorar los territorios del psicoanálisis y la psicoterapia, siguiendo la ruta de la convergencia y los elementos que unifican a estas dos disciplinas. Este camino requiere adentrarse en una torre de Babel, como la de la imagen de las jornadas, en la que hay que sobreponerse a las barreras que crean las múltiples teorías y lenguajes psicoanalíticos para descubrir la manera en que se desarrolla la actitud emocional, esa actitud analítica, que permite la exploración psíquica y con el tiempo la transformación de la personalidad. Así que vamos ahora sí que por los fundamentos. La psicoterapia es un método curativo de las dolencias psicológicas que se originó en Grecia. La psicoterapia existe, ¿no?, desde hace muchísimos años. La psicoterapia en sus múltiples variantes, gestalt, humanista, cognitivo-conductual, por citar algunas, tiene como objetivo disminuir síntomas psicológicos y restablecer el desarrollo emocional. Esto se hace a través de la comunicación con un experto y en un vínculo digamos, interpersonal. Entonces, la psicoterapia psicoanalítica es un tipo especial de psicoterapia que se sustenta teóricamente en la influencia de los aspectos inconscientes, la influencia que los aspectos inconscientes tienen en la personalidad, y se cimienta técnicamente en el método psicoanalítico, es decir, asociación libre, análisis de los sueños y análisis del vínculo transferencial, la relación, ¿no?, que establecen paciente y terapeuta o paciente y analista. Ahora vámonos a los fundamentos, ¿no? La idea de inconsciente supone pensar que gran parte de la vida mental de los seres humanos transcurre fuera de la conciencia, provocando dificultades para reconocer el origen de los síntomas psicológicos, las razones por las que desarrollamos cierto tipo de carácter, los elementos que condicionan nuestras acciones cotidianas y también las motivaciones que intervienen en nuestras elecciones profesionales y amorosas y la manera en que participamos en nuestros conflictos interpersonales. O sea, no nos damos mucho cuenta de lo que vamos haciendo. Pienso en Alma, la mujer que presentó ayer en una mesa Fernanda Aragón. Esta chica llega a psicoterapia porque no entiende por qué se erotiza continuamente con los jefes, comprometiendo su desarrollo profesional, y experimenta mucha culpa frente a la sexualidad. Entonces, digamos, nos muestra cómo los conflictos inconscientes se presentan ahí. Los modelos y propuestas psicoanalíticas funcionan como hipótesis metafóricas, esa es una idea de Meltzer. Esto quiere decir que intentan inferir, o sea, ¿no?, meterse a una mente que no se puede observar a partir de observaciones clínicas los aspectos parciales de la complejidad psíquica. Cada teoría puede describir una parte de la complejidad psíquica. Por ejemplo, el modelo de Freud, que incluye aspectos conscientes, preconscientes, inconscientes, invita a imaginar la mente como un iceberg, en el que hay elementos que, aunque no pueden observarse a simple vista, sostienen y dan forma a la personalidad. Esta manera de pensar la psique coexiste con otras teorías y modelos en psicoanálisis. Nos quedamos, si quieren, con el propio Freud. Entre ellas está el modelo sistémico, que considera que la mente está conformada por tres instancias, denominadas ello, yo y superyo. Estas instancias conforman un lugar en el que cohabitan un niño impetuoso, sujeto a intensos impulsos amorosos y hostiles, un juez con aspiraciones morales e ideales muy difíciles de alcanzar, y un jinete que intenta conciliar los deseos contradictorios de estos personajes. Ahora, las hipótesis freudianas que se iban, ¿no?, estudiando y progresando, ¿no?, se fueron además complejizando y se enriquecen continuamente con las propuestas de psicoanalistas destacados que se encuentran a disposición de los terapeutas,
para intentar describir los fenómenos clínicos que aparecen en la relación transferencial. Si durante una sesión yo les compartiera que al iniciar esta presentación buscaba encontrar una definición que permitiera resolver la compleja relación entre el psicoanálisis y la psicoterapia, podrían evocar el modelo de estados sexuales de la mente de Meltzer, que imagina la personalidad como una confederación de personajes que luchan constantemente por tomar el control de la mente. Y entonces podrían pensar que en ese momento mi personalidad estaba gobernada por una niña apasionada que aspiraba a impresionar e impactar haciendo cosas especiales a los padres. Si bien, digamos, los objetivos del método psicoanalítico, hemos hablado un poco de las teorías, ¿no?, pero hay que hablar también de los objetivos del método psicoanalítico, han sido descritos con lenguajes muy distintos. Por ejemplo, Freud decía hay que hacer consciente lo inconsciente, después decía hay que lograr que donde era ello aparezca el yo. Melanie Klein podría decir hay que elaborar las ansiedades depresivas. Lacan podría decir lo que se busca es acceder al orden simbólico, y los modelos más actuales, ¿no?, de Meltzer, de Bion, hablan de desarrollar la función analítica de la personalidad. Bueno, todas esas ideas, todas esas perspectivas teóricas coinciden en que el reconocimiento de los aspectos inconscientes permite aligerar los esfuerzos defensivos y con ello disminuir o erradicar síntomas psicológicos, generar cambios en el carácter, mejorar las relaciones interpersonales y desarrollar la personalidad. Entonces, ¿no?, vamos avanzando en los fundamentos. Ahora hay que hablar también de la técnica. La psicoterapia psicoanalítica entonces se sustenta técnicamente en el método de investigación de los procesos inconscientes propuestos por Freud, en el que mientras que el analizado habla espontáneamente sobre las ocurrencias que tiene en presencia del analista, el analista escucha sin motivaciones o intereses preestablecidos para descubrir la manera en que los procesos inconscientes, o sea, las fantasías, los conflictos, se despliegan en el discurso, los sueños y el vínculo terapéutico. Los estudiosos de la técnica psicoanalítica coinciden en que el método psicoanalítico está conformado por variables absolutas o elementos que conforman algo que denominan como un encuadre interno y que fueron descritos por André Green con algo que nos ayuda mucho a pensar como una valiosa alhaja que permite adentrarse al interior de la mente, y luego también variables relativas, elementos externos del encuadre, que se denominan también como elementos externos del encuadre, que pueden pensarse también, como dice Green, entonces como el estuche que protege el instrumento valioso de observación. Entre las variables relativas, es decir, ahora sí que un poquito de menos importancia, pero muy importantes, que conforman ese elemento externo, se encuentran la frecuencia de la sesión, si es semanal o 3 o 4 veces por semana podría ser, la modalidad en la que se lleva a cabo el proceso, ahora pensamos procesos presenciales o virtuales, reconociendo cuándo amerita uno u otro, ¿no? La disposición física de los participantes, es decir, si se está en diván o si está sentados frente a frente, y las adecuaciones técnicas delimitadas en relación a la psicopatología y objetivos psicoterapéuticos, es decir, la manera en que va a intervenir el terapeuta. Es decir, hará sugestión, hará esclarecimientos y demás. Las variables absolutas, es decir, las importantes, los elementos que constituyen el encuadre interno, las más importantes, quiero decir, que constituyen el encuadre interno, es decir, esa alhaja que pensamos que sustenta el método analítico, esas dependen tanto del analizado como del analista. El primero, o sea, el analizado, se compromete a intentar asociar libremente, es decir, procura describir de manera sincera
las ocurrencias que tiene durante la sesión. El analista, por su parte, ofrece mantener esto que hemos llamado durante ayer y hoy como una actitud analítica que se sustenta en un estado emocional receptivo, como nos decía la doctora Celia Lieberman, que tolera la incertidumbre, privilegia la paciencia, la empatía, se aleja de los juicios morales, y esa actitud emocional se acompaña de un tipo particular de escucha, que intenta descubrir la manera en que, por ejemplo, la sexualidad infantil, es decir, ese niño que hemos hablado, excitado, que busca vínculos exclusivos, compite, rivaliza, puede aparecer en la sesión, o también pueden aparecer aspectos primitivos del carácter, es decir, el bebé indefenso, atemorizado por perder contacto y que aspira a formar una unidad con la madre. Estos aspectos, los infantiles y los primitivos, pueden aparecer en los sueños y en el vínculo transferencial. Vuelvo a tomar el ejemplo de Alma, la paciente que ayer nos compartía Fernanda Aragón, porque en esa historia podíamos ver cómo la paciente Alma se desorganizaba cuando perdía contacto con Fernanda. Bueno, la actitud analítica requiere trabajar esforzadamente por introducir el menor número de variables en el desarrollo del proceso, es decir, requiere neutralidad, y crear un clima de intimidad en el que puede prevalecer la sinceridad, la curiosidad, el esfuerzo y la fe en que la verdad que habita en la realidad interna puede revelarse a través de las experiencias emocionales, como los sueños, la transferencia y la imaginación inconsciente. La psicoterapia psicoanalítica mantiene el encuadre interno y la actitud analítica que favorece el despliegue y comprensión de la realidad psíquica en el vínculo transferencial y adecúa las condiciones del encuadre externo a los requerimientos psicopatológicos, condiciones cotidianas, recursos emocionales y objetivos del proceso analítico. Es decir, la aspiración de un psicoterapeuta que trabaja con un modelo psicoanalítico sería hacer prevalecer la actitud analítica, comprender con mucho esfuerzo lo más que pueda y después decidir, digamos, cómo va a interpretar. Eso va a depender de sus objetivos, de la psicopatología del paciente, etc. Tomo ahora sí que como un ejemplo, la historia de Pepe que nos presentó ayer Natalia Ortiz. Ella nos puede ayudar a pensar cómo pueden moldearse las condiciones del encuadre externo y al mismo tiempo mantener una actitud emocional comprometida con el método analítico. Pepe, el hombre de 80 años que buscó psicoterapia porque presenta síntomas depresivos tras la jubilación y la viudez, acude a una terapeuta. La terapeuta toma en cuenta sus condiciones vitales. Es un hombre de 80 años con problemas de movilidad. Presenta sintomatología depresiva moderada y entonces lo que propone es hacer una psicoterapia de apoyo en modalidad virtual a razón de una vez por semana. Técnicamente, este método psicoterapéutico, es decir, la psicoterapia de apoyo, se vale de la transferencia positiva, es decir, de la amabilidad y la contención que ofrece el terapeuta. Y este recurso de utilizar la transferencia positiva permite calmar el dolor psíquico y esclarecer conflictos cercanos a la conciencia, además de alentar conductas adaptativas como la responsabilidad y el cuidado de la salud. En las sesiones de este historial puede observarse que Natalia mantiene un encuadre interno mediante una actitud emocional receptiva y empática que permite que Pepe relate espontáneamente que se ha sentido mal, que cuando era niño le gustaba jugar al santo, que ha descuidado su alimentación y que se encuentra preocupado porque no han surtido los medicamentos que necesita. La escucha analítica que ofrece Natalia permite descubrir
que dentro de la mente de Pepe hay un personaje al que le gusta sentirse poderoso, un santo, joven, ¿no? Potente, ¿no? Que pelea y compite. Esta manera de acercarse al material permite inferir que podríamos pensar, por ejemplo, que Pepe vive la relación terapéutica como una lucha y quizás las interpretaciones como llaves que podrían controlarlo o como medicinas que no tiene siempre a su alcance. También uno podría pensar que Pepe se erotiza un poco con Natalia. Natalia es una mujer joven, guapa, y quizás se arregla un poco para tomar la sesión, ¿no? Las modificaciones al encuadre externo, moldeados por los objetivos, condiciones vitales y recursos emocionales del paciente, van a determinar la profundidad y el estilo de las interpretaciones, no la comprensión. La comprensión es la apuesta que hacemos todos por comprender con mayor profundidad cada vez. Entonces, dado que Natalia implementó una psicoterapia de apoyo, no interpreta los sentimientos de rivalidad o la erotización posible que podría haber en la relación terapéutica, pero sí toma en cuenta los aspectos omnipotentes del carácter para hacer interpretaciones sencillas que permitan a Pepe darse cuenta de que descuida su salud y que busca que sean los hijos, los médicos y hasta la terapeuta los encargados de surtirlo con los recursos necesarios para cuidarse. Yo creo que por aquí corto. Viene funcionando. Bueno, buenos días. Antes de empezar quisiera agradecer a la comisión, al Centro Eleia. Organizar unas jornadas es realmente mucho trabajo y exige mucha dedicación. Yo estoy particularmente contento hoy de estar aquí porque es como una especie de reencuentro con colegas, gente que uno quiere y hacía 4 años que no veía en muchos casos, a otras personas hacía más años que no las veía y a otras personas las conocía solo virtualmente y las conocí hoy presencialmente, así que me pone realmente muy contento. Bueno, a poco más de 120 años transcurridos desde la creación del psicoanálisis, tomando como momento fundacional la interpretación de los sueños en 1900, las preguntas en torno a la especificidad del psicoanálisis siguen vigentes, presentes e ineludibles para nosotros y constituyen, en definitiva, una cuestión ética. La pregunta por los fundamentos y la especificidad de nuestro acto clínico es una cuestión ética. Trataré en este trabajo de sostener esta afirmación. Cuando Freud trata de definir qué es el psicoanálisis, notamos que le cuesta proponer una definición acabada del mismo. Cuando lo escribía me acordé que en una oportunidad leí un reportaje a Horacio Echegoyen en un librito que lo leí en una librería, nunca más lo pude encontrar. Pero le preguntaban a Echegoyen qué es el psicoanálisis y él le dice a la persona que le pregunta que no podría responder, que él ha sido un psicoterapeuta que en ciertos momentos privilegiados ha logrado ser un analista. Es la última frase del librito que nunca más encontré. Digamos, antes de intentar abordar cualquier definición, que la constitución del psicoanálisis como tal se produce a partir de un doble movimiento que Freud realiza: el abandono de la sugestión
y el abandono de la hipnosis. Vamos viendo que se perfila en este doble movimiento una cuestión fundamental que tiene que ver con un cambio de posición, primeramente en Freud, frente a aquello que escucha de sus pacientes. De la hipnosis y la sugestión a la transferencia y a la asociación libre son los movimientos que precipitan la construcción del método analítico y que marcarán la coordenada que, a grandes rasgos, permite una diferenciación entre el oro del psicoanálisis y el cobre de la psicoterapia, como sostuviera Freud con un poco de humor en varias oportunidades. Dentro de la historia del psicoanálisis ha existido una tendencia que es posterior a Freud a considerar la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis, sobre todo en relación con el tema del encuadre. Cantidad de sesiones semanales, lugar donde se desarrolla el tratamiento, pago de las sesiones, neutralidad del analista, etc. El tema es muy importante porque de allí se derivan dos tendencias para establecer cuándo un tratamiento puede ser considerado psicoanalítico y cuándo no. Entonces existirían dos posiciones, aquellas que toman como eje el encuadre y aquellos analistas que toman como eje el método psicoanalítico. Asociación libre, atención parejamente flotante del analista. Cuando Freud, en sus escritos técnicos, sugiere cuáles son para él las condiciones óptimas para que una cura tenga lugar, lo hace a modo de consejos, tratando de transmitir las condiciones que a él le han resultado más operativas para implementar el método. No lo hace a modo de imposición u obligatoriedad. Transmite las condiciones que para él resultan propicias de acuerdo a su experiencia clínica y a ciertas variables de su personalidad, dejando abierta la posibilidad de que cada quien encuentre sus propias variables posibles. Sin embargo, estas condiciones propuestas por Freud se han ido deslizando desde el consejo a la regla, constituyendo lo que se conoce como cura tipo. Otro deslizamiento que opera como criterio de diferenciación, entonces, entre psicoanálisis y aquello que no lo es el deslizamiento que se da del método al encuadre o a las condiciones formales del proceso. Entonces, ahora sí, la definición, tomo la definición que da Freud y tomo agua también. Primero agua. Bueno, entonces Freud va a decir que el psicoanálisis es un método de investigación para la investigación, digamos, es un método para la investigación de procesos mentales prácticamente inaccesibles por cualquier otro método. Punto número 1. 2. Un método basado en esta investigación para el tratamiento de los trastornos neuróticos. Y 3. Una serie de concepciones psicológicas adquiridas por este método y que en conjunto van en aumento para formar progresivamente una disciplina científica. Entonces, resumiendo, un método de investigación, una terapéutica y una teoría. Eso sería el psicoanálisis para Freud. De esta definición uno puede notar que no hay ninguna mención al encuadre
ni a las condiciones formales del tratamiento. Lo que aparece como eje de la cuestión es el método para acceder a ciertos procesos mentales, léase los procesos mentales inconscientes, inaccesibles por cualquier otro método. La única vía de acceso entonces al inconsciente será el método psicoanalítico, a su vez presentado como terapéutica para un grupo específico de patologías, que son las neurosis, y en tercer lugar una teoría. Freud expone estos principios en orden de lo que él considera más relevante. Nótese que la teoría está al final, el método de investigación está al principio y la terapéutica en segundo lugar. Y allí entonces lo que se presenta como más relevante es la investigación de lo que fue su descubrimiento, el inconsciente. Cómo acceder a él, a su comprobación, mediante la implementación del método. El laboratorio será la misma sesión analítica. Entonces, el encuadre no aparece en esta definición. Podemos pensarlo como la creación de las condiciones más óptimas para la implementación del método, como perímetro que diferencia, digamos, un espacio analítico de aquellos espacios que no lo son, por ejemplo, el espacio pedagógico, el escolar, el laboral, el familiar. Ahora, con esta delimitación no alcanza. En este espacio delimitado, en este perímetro trazado, habrá que instalar el método, hacer del espacio un espacio pulsional. He aquí, para mí, una segunda diferenciación imprescindible. La primera sería la del método. Una diferenciación imprescindible entre psicoanálisis y psicoterapia. Todo proceso, digamos, que no aborde lo pulsional no podría ser considerado analítico. El psicoanálisis transita los carriles de lo sexual infantil. De no ser así, el proceso quedaría ubicado más del lado de la psicoterapia. Con el transcurrir de los años, el psicoanálisis se ha visto empujado, digamos, a ampliar los límites de lo analizable de manera sustancial, del tratamiento para las neurosis al abordaje de patologías diversas que trascienden las fronteras iniciales, adicciones, trastornos de la alimentación, psicopatías, psicosis, enfermedades psicosomáticas, pacientes falsos self, depresiones graves, pacientes fronterizos, experiencias con patologías autistas, etc. ¿Cómo sostener la asociación libre, la atención parejamente flotante, cuando el paciente está por arrojarse de un puente y el analista debe salir corriendo para impedirlo? Cuando Margaret Little destroza el jarrón en su primera sesión con Winnicott, este opta por salirse del consultorio y regresa tiempo después, cerca de la hora del final de la sesión. No se puede, podríamos pensar, destrozar el jarrón y al mismo tiempo pensar y asociar sobre él. La voy a citar a Margaret Little. La cita es tomada del libro que ella escribe sobre su testimonio de su análisis con Winnicott. En una de las primeras sesiones con D.W., sentí con desesperación que nunca lograría hacer que entendiera nada. Recorrí el consultorio intentando encontrar un medio. Me vi arrojándome por la ventana,
pero pensé que él me detendría. Luego se me ocurrió arrojar todos sus libros, pero finalmente me lancé sobre un florero de lilas blancas. Lo hice trizas y lo pisoteé. De pronto salió de la habitación, pero regresó cuando ya terminaba la hora. Fin de la cita. ¿Cómo intervenir ahí cuando lo que prima es el acto más que el pensamiento, la asociación libre y la palabra? El paciente grave, situado más allá de las clásicas neurosis de transferencia, no en pocas ocasiones hace variar, incluso estallar, las condiciones del encuadre clásico. Recuerdo un paciente esquizofrénico de Hannah Segal, en donde la analista menciona que a pesar de tratarse de un caso de psicosis franca, una esquizofrenia justamente, había podido mantener las condiciones del encuadre clásico, diván incluido. Sin embargo, las sesiones se llevaban a cabo en la casa del paciente y el diván no era otro que la cama del paciente. Eran los años 50 del siglo pasado y mucha agua ha corrido bajo el puente, desde aquellos intentos, por ejemplo, iniciales de trabajo con la psicosis. Si te parece, yo me detengo y... Bueno, es que sí, me preocupa porque hablamos de cosas parecidas y luego lenguajes distintos, ¿no? Es esta cosa que hablamos de la Torre de Babel. Yo te escuchaba, Conrado, y pensaba cómo, o sea, en dónde queda esta actitud analítica de la que yo les venía hablando, ¿no? La actitud, digamos, la formación de un psicoanalista y un psicoterapeuta requiere entonces del estudio minucioso de todas estas teorías que hoy en estos días hemos escuchado, que nos permiten eso, como ir infiriendo conflictos psíquicos, y también hay que estudiar muy esforzadamente la técnica que describen, digamos, estos fundamentos transferenciales de los que hemos hablado. Pensaba que ahorita que escuchaba a Conrado, en la idea de actitud analítica como algo que hace mantener el método psicoanalítico a partir de que las condiciones externas puedan variar, y que hace esa actitud analítica aparecer eso que dice Conrado como lo pulsional, que es esta sexualidad infantil, que aparezcan las fantasías, ¿no? Si no hay receptividad, si no hay una apuesta por una escucha especial, todo eso no aparece, ¿no? Entonces, digamos, yo les decía que les iba a hablar de esta, me voy a poner, el desarrollo de esta actitud analítica esforzada va permitiendo el despliegue de estos conflictos inconscientes. Ahora, donde más se desarrolla, también creo que eso es algo de lo que hemos hablado en las jornadas, donde más se desarrolla esa actitud analítica es en la supervisión, la exposición continua al arte y el análisis personal. La supervisión es un ejercicio semejante al que hemos realizado en las mesas de diálogo clínico de estas jornadas, en un vínculo individual que se caracteriza por la calidez, la firmeza y la confidencialidad. Bueno, así han sido mis experiencias. Los psicoterapeutas compartimos nuestro trabajo con psicoanalistas experimentados. La supervisión no tiene como objetivo calificar el trabajo clínico, tampoco encontrar las interpretaciones correctas. Este ejercicio lo que busca es aprender el método psicoanalítico de una manera artesanal, como lo señalaba ayer la doctora Celia Lieberman, cuando hablaba de
del carpintero, ¿no? De este encuentro uno a uno ejerciendo un trabajo. La mirada de alguien experto nos hace más fácil reflexionar sobre las sensaciones emocionales que experimentamos en el vínculo con las personas que atendemos y permite observar directamente el modo en que el psicoanalista, es decir, alguien más entrenado en nuestro oficio, se aproxima al discurso, los sueños, la relación terapéutica para ir descubriendo la realidad psíquica. El contacto emocional que se desarrolla en la supervisión con alguien comprometido por descubrir la verdad que habita en el inconsciente permite experimentar la importancia que tiene la receptividad, la amabilidad y el trabajo esforzado para generar un clima de confianza que permita el cambio y el aprendizaje. Al observar la manera en que los psicoanalistas bien entrenados se valen de la intuición, de la imaginación y sustentan su comprensión en la experiencia emocional, el psicoterapeuta puede desarrollar progresivamente la confianza necesaria para alejarse de los convencionalismos teóricos y hacer interpretaciones que se alejen de lo rutinario y lo causal. O sea, que apuesten por algo mucho más descriptivo del momento. La exposición continua, por ejemplo, al arte, a las manifestaciones artísticas como la literatura, la mitología, la poesía, la música, el cine, las artes plásticas, permite desarrollar la empatía y la imaginación. Al acercarnos al trabajo de artistas virtuosos, los psicoterapeutas, podemos reconocer que las emociones se expresan de múltiples maneras y es necesario apostar por la sensibilidad para intentar describirlas. Entrar en contacto constante con la experiencia emocional que describen las obras artísticas incrementa nuestra confianza en la escucha, favorece la espontaneidad y permite crear interpretaciones en las que la cercanía emocional y el estilo personal puedan colaborar en la transformación psíquica. Por último, pero quizás, bueno, no quizás, lo más importante, el análisis personal. El análisis personal convierte el saber teórico en una vivencia personal. Sumergirse en una experiencia psicoanalítica profunda permite aprender en cabeza propia, o sea, no en cabeza ajena, en cabeza propia, la manera en que la amabilidad y la actitud de recepción emocional, alejada de los juicios morales, permite desarrollar la curiosidad y el interés por investigar las motivaciones que conducen nuestras elecciones y acciones. Tener un espacio en donde puede desplegarse la realidad psíquica, o sea, que nosotros contemos con ese espacio para desplegar la realidad psíquica, permite constatar la naturaleza conflictiva de la mente humana, en todos y en mí, ¿no? Vivenciar el alivio que brinda disminuir los esfuerzos defensivos y comprobar la transformación que brinda el pensamiento. El pensamiento del que hemos hablado acá, ¿no? Ponerse en contacto con lo emocional. Una experiencia analítica permite descubrir personalmente el valor que tienen los sueños para acercarnos a los aspectos desconocidos de la mente y hace posible que la transferencia deje de ser una herramienta técnica para convertirse en una vivencia emocional, en la que puede coexistir la gratitud por sentirse escuchado, la idealización por recibir cosas valiosas, la rivalidad, el sentimiento de orgullo herido que puede generar una buena interpretación y el dolor que genera la dependencia. El análisis personal es una oportunidad para desarrollar las cualidades emocionales que sustentan la actividad analítica. Al identificarnos con un analista bien entrenado, el terapeuta puede desarrollar valentía para hacer prevalecer la realidad interna sobre las presiones del mundo externo. Fuerza para enfrentar las resistencias y el temor que genera el cambio y confianza en que el descubrimiento progresivo de la realidad que habita en el inconsciente puede transformar la personalidad. Para concluir, quiero decir que la psicoterapia y el psicoanálisis conforman un terreno complejo que puede estudiarse
tomando distintas perspectivas de observación. Si bien es muy importante ahondar en los elementos que distinguen estas disciplinas, los objetivos, los recursos emocionales del paciente, por qué se acerca a sus condiciones vitales, ¿no? Es indispensable profundizar en el elemento que unifica y enriquece la exploración psíquica en cualquiera de sus modalidades terapéuticas. El elemento, pienso yo, ¿no?, que logra desdibujar las fronteras del psicoanálisis y la psicoterapia por momentos es la actitud analítica, que es esa, como les digo, se desarrolla con el estudio de los fundamentos psicoanalíticos, el análisis personal y la identificación con supervisores. Hacer prevalecer en nosotros mismos la actitud analítica nos permite ir con las personas que vienen a nosotros, ir más allá de la descarga evacuativa y el deseo de ser curado, para crear un espacio en el que los conflictos psíquicos pueden pensarse de una manera más modesta y fundamentada. La actitud, y aquí termino, ¿no?, la actitud analítica esforzada, que favorece el despliegue progresivo de la realidad psíquica, puede aligerar los esfuerzos defensivos, mejorar las relaciones interpersonales y en cualquiera de sus modalidades enriquecer la personalidad. Bueno, retomo algunas cosas, seguramente habrá cosas en común. Estamos en un momento en donde vemos analistas, digamos, operando por fuera de las coordenadas clásicas del psicoanálisis, es decir, el analista en el hospital psiquiátrico, en el hospital general, en la escuela, en comunidades terapéuticas, en centros de salud, casas de cultura, en zonas marginales, incluso en zonas de guerra, ¿no? Por ejemplo, Ferenczi en tiempos de Freud, Bion, actualmente Ben-Sakar, por ejemplo. Y por supuesto, analistas en pandemia, con el nuevo encuadre de la atención, muy entre comillas, a distancia. Debemos poner atención en el peso de algunas palabras. Atención, entre comillas, remota, con cámara, sin cámara, por Zoom, por Meet, por la camarita del WhatsApp. ¿Es psicoanálisis o es psicoterapia? ¿Qué es? Impensable en tiempos de Freud, no para Winnicott, quien atendía por teléfono, por carta, a pedido. No somos tan originales. La atención remota no la inventamos nosotros, pero tuvimos que implementarla de manera masiva con todos o casi todos nuestros pacientes. Y, oh sorpresa, la transferencia soporta la distancia geográfica y se manifiesta también por teléfono. Los sueños se cuentan en cámara y los recuerdos infantiles se expresan por diferentes dispositivos. La película de los sueños no esperó la presencialidad y se expresó en las pantallas. La angustia, la transferencia, los duelos, la elaboración de muertes de familiares, el terror, el colapso de la cotidianidad no pudieron esperar la presencialidad. ¿Hicimos psicoanálisis o psicoterapia durante la pandemia? No lo sé, quizás el tiempo dirá, y tampoco sé si es lo más importante. Mantuvimos las llamadas, intentamos sostener espacios de simbolización de lo traumático que nos atravesó a todos, mantuvimos la abstinencia, contuvimos, no dimos órdenes, no sugestionamos, no prohibimos, tratando siempre de mantenernos analistas, como diría Bion, en medio de la tormenta, dentro de lo posible. No pudimos muchas veces sostener el encuadre externo
Incluso en muchos casos hubiera constituido una especie de desmentida, una especie de como si nada pasara. Intentamos sostener, eso sí, el encuadre interno, tomando la expresión de Alcira Lizalde. Al respecto, esta autora señala que el encuadre interno, articulado con el encuadre externo, conforma el instrumento fundamental para llevar a cabo un tratamiento. El analista incorpora el encuadre interno a través de su propio análisis, autoanálisis, experiencia de vida y condiciones personales. Confianza del analista en el método, en el análisis, en su propio análisis, permiten, creo, sostener un espacio analítico aunque las condiciones exteriores cambien. No siempre, pero sí en muchos casos, en muchas sesiones, no en todas. El encuadre, dice Meltzer, es ante todo un estado mental del analista. Este estado mental incluye fundamentalmente la posición de abstinencia del analista, el deseo de analizar, la disposición a escuchar con atención flotante, a simbolizar, a prescindir de medios sugestivos, pedagógicos, coercitivos, entre otros. De esta forma, considero que si el analista logra sostenerse en el lugar arriba mencionado, puede crear un espacio analítico, aunque las condiciones exteriores y formales de la cura sufran modificaciones. Señala Marité Colovini, se trata entonces de poder pensar nuestra práctica tomando como orientación que suponemos un sujeto no sustancial, no ontológico, sino que es efecto del significante y se produce cuando alguien le habla a otro en transferencia. Me brinco un cachito, pues ya estamos prácticamente en hora. La posición analítica se hace, dice Laplanche, de ciertos rehusamientos. Rehusamiento de discutir con el paciente temas de la realidad externa, rehusamiento de dar órdenes, de sugestionar. Otro de los rehusamientos tiene que ver con el saber. No quiere decir que el analista no sepa nada acerca del paciente, como a veces se malentiende, sino que se trataría más bien de deponer las certidumbres anticipadas del saber previo teórico con que el analista cuenta, no cavilar mientras se analiza, recomendaba Freud como consejo, y no precipitar un saber en el otro que no esté en las asociaciones. Abstinencia de erigirse como modelo, ideal, salvador de almas, prescindir del deseo de hacer el bien, del deseo de curar. Voy a citar a Freud y una pequeña cita de André Green y termino. Dice Freud, nos negamos de manera terminante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal, a plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. Dice Freud, todavía sigo manteniéndome en esa negativa. Me queda un parrafito, así que voy a terminar. Trabajo sobre la transferencia, los sueños, las fantasías, la realidad psíquica, abstinencia del analista, disposición a escuchar, a simbolizar,
y al mismo tiempo soportar la dimensión del enigma, van prefigurando, constituyendo la creación de un espacio analítico. A la vez, la apuesta del analista a no ceder en su decisión de hacer nombrable una verdad que tiene que ver en todo con el deseo, siempre sexual e infantil, constituyen, a mi entender, las coordenadas de navegación del espacio analítico. Voy a terminar con una cita de André Green. Dice Green: hemos logrado llegar a la Luna, a descifrar el código genético, a descubrir un rincón del misterio en lo que concierne a lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño. Y sin embargo, seguimos siendo para nosotros mismos misteriosos desconocidos. Eso ante lo cual nos ubica la experiencia psicoanalítica a lo largo del tiempo. Y mientras reflexionamos, ya sea en nuestro sillón escuchando a los pacientes o en nuestra mesa de trabajo para preparar una conferencia, no dejamos de preguntarnos de qué se trata. Gracias.